Es el momento de escuchar el comentario del señor Esteban Delgado. Gracias a la bella e inteligente Iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Un tema recurrente es aquel que se refiere al endeudamiento público en la República Dominicana y al debate que surge cada cierto tiempo de cuál es el presidente o la gestión gubernamental en que mayor incremento de la deuda pública se ha producido, aun cuando es un elemento muy criticado por los partidos cuando están en la oposición. Entonces hemos hecho un levantamiento interesante relacionado con la deuda pública de la República Dominicana, específicamente la deuda del sector público no financiero. Y me voy a referir a esto a partir del año 2000. ¿Por qué a partir del año 2000? Porque entre el año 1996 y 2000, que fue el primer gobierno de Leonel Fernández, la deuda pública no aumentó. Por el contrario, bajó un poquito. Y bajó un poquito porque, afortunadamente, el Congreso Nacional era controlado por los partidos de oposición. Y la mejor forma de gobierno, señores, esa es la mejor forma de gobierno, es cuando el Poder Ejecutivo no controla el Congreso. Porque así entonces el Congreso se convierte en un verdadero fiscalizador y en un verdadero controlador de las acciones del gobierno. ¿Qué ocurrió entonces? Que el presidente Leonel Fernández se vio en la obligación de ser más efectivo en la administración del Estado, tanto en lo que tenía que ver con el aumento de las recaudaciones fiscales a través de la reducción de la evasión, como en la administración efectiva de los recursos disponibles, porque no podía coger prestado. Y como no podía coger prestado, porque cada vez que solicitaba un préstamo a través del Congreso, el Congreso se lo rechazaba, porque el Congreso estaba dominado en ese momento por los otroras poderosos Partido Revolucionario Dominicano y Partido Reformista Social Cristiano. Dicho sea de paso, los dos están prácticamente disueltos en la actualidad. Entonces no aumentó la deuda pública hasta el 2000. Del 2000 al 2004, cuando gobernó el presidente Hipólito Mejía, pues hubo un proceso ya donde el Congreso sí fue ganado en las elecciones de medio término por el partido de gobierno, en ese momento el PRD, y a partir del 2000 el presidente Hipólito Mejía tenía un control mayor del Congreso. Y se presentó la crisis del 2013, la crisis financiera, mediante la cual el gobierno recurrió a un aumento de su endeudamiento de manera brutal para contener en parte los efectos de esa crisis. La deuda pública en ese momento pasó de 3.243 millones de dólares a 6.585 millones de dólares. Y estoy hablando de año calendario. Cuando digo año calendario es cerrando el 31 de diciembre de cada año, no el 16 de agosto de cada 4 años, porque ahí habría entonces que ver quién se comparte los últimos 4 meses del cambio de gobierno. Pero al cierre del 2004, la deuda estaba en 6.585 millones de dólares. Quiere decir que del 2001 al 2004, la deuda pública aumentó en promedio 835 millones de dólares cada año, en promedio. Y el incremento fue de 3.300 millones de dólares. Ahora, del 2005 al 2012, durante la gestión de Leonel Fernández en 2 periodos consecutivos, y hablo de años calendarios nuevamente, entonces sí, Leonel Fernández, a partir de las elecciones del 2006, obtuvo mayoría congresional. Y también obtuvo una coyuntura interesante. Vino la crisis del 2008 a nivel internacional y esa crisis hizo que los organismos internacionales, incluyendo el FMI, les recomendaran a los países endeudarse para con los recursos que captaran de deudas hacer inversiones para dinamizar la economía. Esa fue la medicina que recomendó el Fondo Monetario Internacional y el presidente Leonel Fernández la aprovechó con todo gusto. La deuda pasó de 6.585 millones de dólares al cierre de 2004 a 19.463 millones de dólares al cierre del 2012. Es decir, que la deuda aumentó en promedio 1.609 millones de dólares cada año, en promedio. 835 millones anual en el gobierno de Hipólito y 1.609 millones anuales en el gobierno de Leonel Fernández, en los 2 gobiernos, los 8 años completos, anual, promedio. Quiere decir que la deuda aumentó más o menos en 13.000 millones, en 13.000 millones de dólares durante la gestión de Leonel Fernández 2004, 2008, 2008, 2012. Llega Danilo Medina en el 2012, 2013. Y como encontró la deuda pública en 19.463 millones de dólares y siguió el PLD controlando el Congreso, todos los préstamos que se enviaban se aprobaban,
El gobierno recurrió entonces a la fórmula de cubrir déficit con endeudamiento y no de mejorar sus recaudaciones ni de reducir sus gastos. Por lo tanto, la deuda pública pasó de 19.463 millones de dólares a 44.622 millones de dólares. Ahí hay que hacer una cierta excepción, el año 2020, porque en el año 2020 recuerden que hubo pandemia y aumentó mucho el endeudamiento público, alrededor de 10.000 millones de dólares. Pero aparte de ese aumento le tocan 4 meses y medio al presidente Luis Abinader, porque Luis Abinader asumió el poder el 16 de agosto del año 2020 y aumentó el endeudamiento en esos 4 meses y medio porque sometió un proyecto de presupuesto complementario, ustedes lo recordarán. Pero en años calendario, durante esos 8 años, del 2013 al 2020, la deuda aumentó en alrededor de 25.000 millones de dólares. Promedio anual, 3.144 millones. 3.144 millones de dólares promedio anual de endeudamiento durante el gobierno de Danilo Medina en 2 periodos consecutivos. Luego llega Luis Abinader, 16 de agosto del 2020. Vamos a no contar, atribuirle los últimos 4 meses y medio de deuda al gobierno anterior, tomando en cuenta de que no vamos a calcular esos 4 meses y medio porque las estadísticas no lo permiten, sino que está cerrado al 31 de diciembre. Pues en 2 años nada más, 2021 y 2022, la deuda ha pasado de 44.622 millones de dólares a 51.854 millones de dólares. Es decir, que la deuda pública en 2 años, 2021 y 2022, ha aumentado en 7.240 millones de dólares. Promedio anual, 3.616 millones de dólares. Promedio anual en 2 años. El promedio anual. Entonces, promedio anual de aumento absoluto de la deuda de Hipólito Mejía, 835 millones de dólares cada año. Promedio anual de las gestiones de gobierno de Leonel Fernández, 1.609 millones de dólares. Promedio anual de las gestiones de Danilo Medina, 3.144 millones de dólares. Promedio anual de las gestiones o de la gestión de Luis Abinader, 3.616 millones de dólares anuales. Es decir, que cada gobierno supera a su antecesor en aumento del endeudamiento absoluto, en aumento de la deuda, en aumento real de la deuda. No es la contracción de préstamos, porque hay préstamos que se toman para pagar vencimientos. Por eso entonces puede ser que se tome prestado, qué sé yo, 10.000 millones de dólares, pero la deuda te aumenta en 6.000 millones. ¿Por qué? Porque hay 4.000 millones que tal vez se tomaron para cubrir vencimientos de deuda. Entonces no te sube la deuda en términos absolutos. Pero en términos absolutos, el aumento real que ha tenido la deuda pública, ha sido, repito, en los últimos 20 años prácticamente de 3.300 millones de dólares a 51.854 millones de dólares. El presidente Leonel Fernández superó a Hipólito en endeudamiento. El presidente Danilo Medina superó a Leonel en endeudamiento. Y el presidente Luis Abinader ha superado a Danilo Medina en endeudamiento. O sea, cada presidente sigue con la misma fórmula de aumentar la deuda para cubrir déficit en proporciones mucho mayor, lo cual es mucho más grave. Hasta ahora, ¿quién es el presidente que más ha endeudado al país? El actual. Antes de él, el anterior. Antes del anterior, el anterior al anterior. Cada uno va superándose a sí mismo. En este caso, el presidente Luis Abinader, que es el que está gobernando actualmente, tiene una deuda acumulada, repito, en apenas 2 años de poco más de 7.000 millones de dólares, con un promedio anual de 3.616 millones. Vamos a ver qué va a pasar este año, donde la deuda va a aumentar mucho más, porque se van a tomar prestados este año 2023, 363.000 millones de pesos, 207.000 millones para cubrir déficit. Y eso sí aumenta el endeudamiento. Y si son 207.000 millones para cubrir déficit, eso es más o menos, señores, más o menos 3.800 millones de dólares. Francis.